Les presento, ya se presentó por nombre, es Iván Osuna Mota. Él es el actual director de la carrera de arquitectura de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Profesor de talleres de diseño arquitectónico en todos los niveles de formación. Trabaja en diferentes escalas y usos. También he estado colaborando, de acuerdo a lo que comentaste ayer, en la Universidad de Valle, la Univalle. Esto es interesante dado que, bueno, la Univalle tiene una historia muy cercana con el desarrollo de la bioclimática, y es donde Víctor Revilla ensaya sus hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con él. Bueno, me acabo de presentar, a ver, algunas cositas que no digo. Pero yo soy profesor, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y desde hace 20 años, un poquito más, vivo en Cali, y todo ese tiempo he sido profesor. Yo realmente siempre fui profesor de hora cátedra en los talleres de proyectos, y solo muy recientemente soy profesor de planta en Javeriana. Dicto clases en la Javeriana en taller de proyectos también. Inicié como coordinador del énfasis en bioclimática, y ahora pues soy director del programa de arquitectura en pregrado. En la Universidad del Valle yo ahí hice mi maestría, y apenas terminé mi maestría empecé a dictar clases como profesor. Dicto 2 cursos, uno se llama Arquitectura y Urbanismo Bioclimático, y el otro se llama Técnicas Digitales de Modelación y Análisis. O sea, lo aclaro porque yo soy un defensor del software, lo enseño, pero creo que hay que tener cuidado en qué momento se enseña. O sea, en el curso que enseño en Técnicas Digitales, enseño Ecotech, Design Builder y Rhino con Grasshopper, y la integración entre los dos y cómo podemos alimentar modelos paramétricos a partir de datos exportados directamente desde Ecotech, básicamente. Sí, eso es lo que eso ya es en el último semestre de la maestría. Bueno, también para contextualizar un poquito, la Universidad Javeriana de Cali es una universidad joven. Tenemos 5 años de actividades, solo hemos graduado una promoción. Somos una carrera pequeña en la cual solo tenemos programa de pregrado. Tenemos 317 estudiantes en este momento. Solo hemos graduado 12 arquitectos, solo 12. Dentro de 8 días graduamos 2 adicionales. Son 312 en la carrera de arquitectura. 317 en la carrera de arquitectura. La carrera de arquitectura es una carrera de 9 semestres, 8 de los cuales son clases, y el último semestre es práctica profesional de tiempo completo. O sea, realmente es una carrera de 8 semestres de clase, como tal. Bueno, lo que traigo para mostrarles es una experiencia en curso. Nosotros estamos en este momento participando en el proyecto del Solar Decathlon. Nos decidimos meter en este vaca loca, les decimos nosotros, una cosa en la cual creo que un poco irresponsablemente tomamos la decisión de entrar en la latinoamericana. Para eso, ¿qué se hace? Debemos conformar un equipo. A ver, el Solar Decathlon, dentro de las bases, está definido como un concurso para estudiantes. Eso es una cosa que en la universidad y en nuestro equipo nos lo hemos tomado muy en serio, y a veces creo que se nos pasó la mano, porque de los 40 integrantes del equipo solamente uno es profesor, que soy yo. De resto, ustedes lo ven, son unos niños
el promedio de edad es 22 años, y eso que yo lo subo bastante, ¿sí? Pero son esos, son 22 años. Ese es el equipo en octubre. Hoy en día la mitad de estos están, la otra mitad se han renovado con otros miembros, pero siempre son estudiantes de pregrado. ¿Cómo está conformado el equipo? El equipo, la Universidad ICESI aporta a estudiantes de diseño industrial, ingeniería industrial y mercadeo de comunicaciones. Y la Javeriana aporta al equipo arquitectos, ingenieros electrónicos e ingenieros civiles. Esta es la conformación básica de nuestro equipo. Cada uno está aportando desde su disciplina, tratando de generar el proyecto. Hay cosas que son fundamentales. La importancia del grupo de mercado de comunicaciones nunca la vimos tan importante cuando conformamos el equipo. Después nos dimos cuenta que fue muy corto. Nos quedamos cortos, tenemos muy pocos estudiantes en esa disciplina, y es una herramienta fundamental el poder estar promocionando el proyecto, haciéndolo visible, porque en la medida en que el proyecto sea visible es viable económicamente, si no, no es viable. Entonces, ¿eso qué nos generó? Nos unimos dos universidades, generamos un grupo de atletas, otros de voluntarios, a partir de construir un solo proyecto y tratar de armar un equipo. Eso es una cosa que es de las cosas más difíciles que hay en esta labor. O sea, lograr generar trabajo en equipo y no trabajo en grupo. Durante mucho tiempo hemos trabajado en grupo, nos repartimos funciones, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, y nos vemos cada 8 días. Eso no funciona. Se necesita que haya un equipo cohesionado que esté trabajando simultáneamente y que entre los estudiantes haya intercambio de conocimiento. Si eso no se da, el proyecto no es viable. Pero como les digo, esa es la labor más difícil en este proyecto. En este proyecto lo difícil no es diseñar la casa, ni que las estrategias bioclimáticas funcionen y que el balance energético funcione, no. Lo que es difícil es esto, armar un equipo y que se trabaje como equipo. En eso llevamos un año y con muchas dificultades. Cada vez las asesorías que yo doy al proyecto cada vez más son psicológicas que técnicas. Anoche precisamente, cuando llegué al hotel, duré 1 hora chateando con los estudiantes, haciéndoles terapia de grupo, ¿sí? Diciéndoles ánimo, no se desanimen, el proyecto va a salir adelante, porque ahí es donde está la dificultad. Son estudiantes muy jóvenes, en algunos casos muy frágiles emocionalmente, que no tienen la fortaleza de entender la frustración todavía. Pues además son de universidades privadas, han tenido todo en su vida siempre, en general, entonces no tienen esa capacidad de frustración. Y eso es una cosa que es clave para que se logre un buen trabajo. La composición de nuestro equipo es esta. Esta gráfica la hice después de que leí un artículo de cómo estaba la nuestra. La composición del equipo que les di antes es la primera versión. Esta es la versión de hace 2 días. En la versión de hace 2 días han aparecido por ahí unas disciplinas adicionales, básicamente ingeniería telemática. Pero la composición del equipo tenemos un 30% de arquitectos. Bueno, cuando digo arquitectos, digo estudiantes de arquitectura. El siguiente grupo importante son los diseñadores industriales y los ingenieros industriales, responsables de todo el proceso de fabricación, producción de piezas, desarrollo al detalle, que es fundamental en la ejecución de este trabajo. Y bueno, ingeniería electrónica, ingeniería civil, mercado de publicidad y un grupo de estudiantes de telemática que han entrado para hacer el monitoreo de la casa. Bueno, antes de eso creo que hay que explicar con cuidado en qué consiste el proyecto. El proyecto es una convocatoria de estudiantes, él lo explicó muy bien. Lo que busca es que un grupo de estudiantes diseñe, construya
opere, desarme después una casa que sea completamente sostenible con energía solar. Para mí, pues sí, obviamente es un proyecto de bioclimático, es un concurso de bioclimático, pero más es un concurso de logística, un concurso de construcción, de entender los procesos constructivos, etc. Se llama Solar Decathlon o Decathlon, no saben, ahora en Colombia terminamos poniendo Decathlon por tilde en la O y todo, aunque está prohibido, por ahí hay alguna publicidad que ponen en español. Incluye 10 competencias, dentro de las cuales cada competencia tiene un puntaje y será un premio en cada una de las competencias y un premio al que obtenga el mejor promedio de todas, el mejor puntaje en todas sumadas. Eso, ¿qué significa en términos generales? Bueno, en el caso nuestro de la versión latinoamérica, todas las competencias tienen 100 puntos, al final se suman para que den 1000. El premio en cada una de ellas es un bonito trofeo, no hay premios en efectivo, no hay dinero que nos vayan a entregar. El premio es lo que aprendamos en el camino, más o menos. Y al final va a quedar un trofeo bonito para poner en la oficina del director de la carrera de arquitectura, pero no más. Las competencias son arquitectura, diseño urbano, balance energético, innovación, eficiencia energética, confort, mercadeo, funcionamiento de la casa, innovación y sostenibilidad. Hay unas competencias que son transversales a todas, o sea, yo vuelvo y leo las bases y vuelvo y las leo y no logro entender cómo van a calificar la innovación si la están calificando en la arquitectura, en la ingeniería, en la construcción, porque todas tienen una después lo explico. Sí. Esto de innovación y sostenibilidad es un tema europeo, no existe en Estados Unidos. Pero no tenemos interés en crecer en Europa de realizar esas dos líneas, de usar. Somos de universidad y somos de una investigación, o sea que es normal que son las cosas que queremos trabajar. Estamos en sostenibilidad y estamos en innovación. Entonces, el tema de la innovación es un tema que no como arquitectura, que puede tener un jurado de arquitectura que es capaz de evaluar la arquitectura en sentido integral. En el tema de innovación no hay una persona capaz de evaluar innovación en arquitectura que también evalúe innovación en comunicación, que también evalúe innovación en ingeniería, ¿entiendes? No existe eso. Entonces, como eso no existe, ¿qué hacemos? Que cada jurado hace dos puntuaciones. La arquitectura da una puntuación por arquitectura y da una puntuación por innovación en arquitectura. El jurado de sostenibilidad da una puntuación de sostenibilidad y una puntuación de innovación de sostenibilidad. Así cada uno da dos puntuaciones. Entonces, la puntuación sobre el tema que le corresponde va directamente a ese premio y la otra va, digamos, a una alcancía donde se van uniendo todos los puntos que va dando cada uno del jurado. Entonces, es interesante porque esa premiación es totalmente sorpresa, porque es sencillamente la reunión de toda la opinión de todos los expertos. O sea, tenemos 18 expertos y esa reunión de expertos se echa a un punto que nadie sabe. Digo, yo lo sé porque soy el manager, pero digo que no lo sabe nadie hasta el último día. O sea, que también da un poco de interés a la competición, que es importante también mantener interés. Entonces funciona de esa manera. Por eso, porque es un elemento que no tenemos un experto que sea capaz de ser experto en todas las áreas, no existe eso. O sea, tenemos que buscar ser preciosos y saber que cada uno pues, puede evaluar la innovación en su área. A ver, dentro de esas 10 competencias hay 6 competencias que son evaluadas por jurados, o sea, es una evaluación subjetiva, y las otras 4 competencias son evaluadas por una cosa que monitorea, con un número son evaluadas. O sea, la eficiencia energética y el balance energético son evaluadas con números, el confort también, con sensores. Y las otras 6 sí son evaluadas por jurado con un juicio pues, subjetivo, que obviamente siempre ha habido excelentes jurados de altísimo nivel que hacen una evaluación muy juiciosa, pero mezcla las dos cosas. Bueno, ¿cómo estamos formado el equipo? Hay 2 personas directivas encargadas del proyecto. Estas 2 personas tienen una labor administrativa de que la plata se mueva, de que este tipo de cosas funcionen, que hay un manejo adecuado entre las 2 universidades.
debe haber una universidad líder en este equipo siempre para que haya comunicación directa con una de las dos y la otra universidad aparece como socio. Cero. Y hagan un comité de profesores en el cual hay participación de profesores de vez en cuando, cada vez poca. Ahí está. Hay un faculty advisor que soy yo y hay un equipo en el cual dentro del equipo hay que definir unos roles específicos en cada una de esas actividades. Entonces hay persona encargada de la parte de manejo del proyecto, hay un director de arquitectura, un director de ingeniería, un director de electrónica. En este caso es de electrónica porque nosotros no tenemos ingenieros eléctricos. Hay otro equipo en parte de construcción y hay otros que tienen un cargo oficial menos. Claro, esos que están encerrados en tipos de un comité que nosotros armamos, era como un grupo de coordinadores de estudiantes. Ese comité era el que tomaba decisiones básicas en el momento de diseño. Gran parte de los que están aquí, que son oficiales, también tienen cargo oficial. Su labor es mucho más importante en la etapa segunda de construcción y armado de la casa. Entonces este es como ese comité que habíamos armado originalmente. ¿Cómo los organizamos? Es tratar de entender que quien integra las disciplinas es el proyecto. Eso es una cosa que ha sido difícil de explicarle a los estudiantes. Ellos creen que las disciplinas las integra el comité. O sea, las disciplinas se integran en el proyecto mismo. O sea, es el proyecto de arquitectura el encargado de que todo llegue ahí, no es una persona, es un ente que logra conformar todo. Entonces hemos armado equipos de trabajo, hay un equipo que trabaja en presupuesto y programación, otro en investigación energético, otro todo el tema de redes, estructura y construcción, diseño industrial e interiorismo, arquitectura, urbanismo, comunicaciones por un lado y el manual. O sea, hay que entregar un documento técnico. Los que están en negrilla son como el coordinador de ese subgrupo. Entonces al final hay como un sistema organizativo que es fundamental para que el proyecto funcione bien. En ese sistema organizativo hay que tener claro cuál es la libertad que tienen los estudiantes de tomar decisiones y en qué momento hay que decirles no. Nosotros, como les dije al principio, nos tomamos muy en serio el hecho de que el proyecto era de los estudiantes, que los estudiantes podían tomar decisiones autónomas respecto a cosas fundamentales del proyecto. Pero claro, hay un momento en el que hay que decir no, ya no más, no tanta democracia, aquí hay una cabeza y hay que tomar decisiones en algún momento, porque los estudiantes nunca han tenido la experiencia de construir una casa y no tienen claro que hay un momento en el que hay que decir hasta aquí diseño y de aquí en adelante me voy con la casa como esté, con sus errores, con sus virtudes, pero hay que tomar un punto de decir hasta aquí llego, hay que abandonar el proyecto en algún momento y empezar a construir. Bueno, ¿cómo es el calendario? Es un calendario. Bueno, además he querido usar las imágenes, la imagen corporativa del proyecto es una cosa fundamental. Todas las piezas gráficas son piezas gráficas creadas por el proyecto, tratando de generar un lenguaje propio. Hay una primera etapa que es la etapa de preselección, que terminó en noviembre. Después está. En este momento, estamos por acá, en un momento en el cual deberíamos tener construida la casa. Digamos, dentro de nuestro cronograma básicamente hay una primera etapa que fue el año pasado, se acabó en octubre, que era presentar una propuesta y esperar que nos aceptaran. Una vez empezamos el trabajo empezó en diciembre. Desde diciembre hasta julio ha sido toda la etapa de desarrollo del proyecto, de diseño, elaboración de estudios, planos, etc. Desde julio, en principio, debemos hacer la etapa de construcción. La etapa de construcción es una etapa de construcción en la sede propia, con miras a la siguiente etapa, que es la etapa del evento como tal. El evento dura 3 semanas, de las cuales los primeros 9 días son días de armada. O sea, entre estos 40 niños que tenemos en el equipo, debemos ser capaces de construir esa casa en 210 horas de trabajo, trabajando día y noche, con sus manos y con la ayuda de máximo 8
personas de afuera, que no tengan vínculo con la universidad. Entonces, hay que generar toda una estrategia para ser capaces de armar el proyecto en esos 9 días. ¿Sí? Después de armar el proyecto, se abre la competencia al público y se inicia la etapa de exhibición y de calificación, en la cual simultáneamente los jurados y los equipos de medición están haciendo la evaluación de los proyectos, pero también puede ir el público en general a conocer las casas y a aprender un poco de sostenibilidad en la construcción. Entonces, la etapa de preconstrucción, que es una construcción en Javellana, a partir de cambios que hubo en el proyecto, de retrasos que tuvimos inclusive en los pagos, hoy en día no hemos podido iniciar la construcción, no hemos podido. La casa, esto hay una cuenta regresiva en la página del Solar Decathlon que dice, hoy faltan 1 mes y 22 días para que se abra la exhibición. O sea, realmente nos hace falta 1 mes y 10 días para empezar a armar. O sea, ya no vamos a alcanzar a preconstruir. Vamos a prefabricar, pero no vamos a ensamblar, vamos a ir derecho a la villa solar. Ese es el plan B. Bueno, les voy a mostrar un poco cómo funciona el proyecto. El Solar Decathlon Latinoamérica tiene un... A ver, esas son las casas que se han hecho en algunos Solar Decathlon. Son casas muy costosas, en algunos casos muy grandes. Nosotros estudiamos los presupuestos de algunas, porque como bien lo explicaba Edwin, la información es pública, uno puede entrar a verificar los presupuestos de las casas, cuál fue la calificación que obtuvieron, etc. Hay casas que la participación costaba $3 millones o de euros, ¿sí? La participación en el concurso. En este caso, digamos, lo que quiso Cali cuando pidió la sede del Solar Decathlon Latinoamérica como sello especial de darle Solar Decathlon Latinoamérica, y digamos, en el acuerdo de cooperación que se hizo, ¿cómo se llama acuerdo de cooperación? ¿Cómo se llama? El memorando de entendimiento. Eso, el formato de entendimiento, se incorporó una cosa fundamental, y es que debe ser vivienda social y que debe ser para el trópico, como cosa básica. Entonces, estas casas, muy pocas eran vivienda social, eran algunas muy costosas, y lo que pretendía el Solar Decathlon era eso, el Solar Decathlon, generar esas dos cosas. Eso, pues claro, hay que entenderlo como es. Lo que nosotros en Colombia llamamos vivienda de interés social está básicamente determinada por un monto de dinero. Les digo cómo funciona. En Colombia, los programas de vivienda del Estado, los programas de vivienda social, buscan entregar vivienda propia. O sea, que no pasa en todos los países del mundo. O sea, en algunos sí, en otros no. El programa del gobierno es básicamente vivienda propia. Y es vivienda propia de bajo costo. Bajo costo quiere decir que cueste menos de $30.000 más o menos el costo de venta de la vivienda. El proyecto está poniendo un límite de $50.000, no de costo de venta, sino de costo de construcción, que en Colombia eso significaría una vivienda de $90.000. Si eso le ponemos el terreno, las obras de urbanismo, toda la parte previa, todos los costos indirectos, termina siendo $85.000 o $90.000, que está muy lejos de lo que es vivienda social en Colombia. O sea, muy difícilmente vamos a lograr meternos en la política de vivienda social de Colombia. Muy difícil. El otro tema es la relevancia regional. Creo que la relevancia regional cada cual entiende distinto. Yo estoy seguro que gran parte de las personas de Solar Decathlon de Estados Unidos están pensando que el proyecto debe ser un proyecto que parezca tropical, con palmeras, con ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, un proyecto de Banana Republic. Nosotros lo entendemos un poco distinto. Entendemos que la relevancia regional está un poco más en entender cómo es la gente y cómo la gente usa la vivienda. Hay estas restricciones: la vivienda debe ser entre 60 y 80 metros cuadrados de área y debe ser parte de un proyecto de vivienda en clúster o en agrupación que tenga al menos 120 viviendas por hectárea. O sea, es un proyecto de densidad
relativamente alta que terminan dando viviendas de por ahí 8 pisos de altura, con las normas, digamos, de carga, ¿sí? Con las normas de cesión de espacio público, etc. Termina habiendo agrupaciones de vivienda de 8 o 5 pisos. Creo que el equipo que logró hacerlo en menos pisos lo logró hacer en 4. Bueno, entonces, veamos qué es el solar de gas. Aquí están las competencias, como les explicaba, todas tienen 100 puntos, está explicado si es configurado o monitoreado, ¿sí? O sea, medida monitoreada, cuáles son las competencias. Entonces, la competencia de arquitectura, la competencia de energía y construcción, eficiencia energética, en la cual se evalúa la relación generación-consumo y el límite máximo de consumo, las dos cosas. El balance energético, pues una vivienda del cero, y se miden los picos máximos de consumo energético durante la competencia. En la parte de confort se mide temperatura, medida. Aquí claramente, aquí hay un error en las bases, dice debemos mantenerla entre 24 y 28 grados Celsius. Después modificaron un poco la regla, aunque esta es la versión final, todavía conserva ese error. La humedad relativa debemos mantenerla por debajo del 60%. La iluminación natural también todavía tiene algún error las bases. Están midiendo iluminación natural a las 5 de la mañana y Cali amanece a las 6 en punto. O sea, nosotros nuestra hora legal está muy acertada a la hora solar. Tenemos 12 horas de sol casi todo el año. La diferencia entre un día y otro son 15 minutos máximo, y nos están midiendo 13,5 horas de iluminación natural. Hay algo extraño ahí. Y hay una prueba acústica. La prueba de funcionamiento de la casa. La casa hay que ponerla a trabajar. Entonces, le dan unas condiciones de cómo debe funcionar la nevera, cómo debe funcionar el congelador, cómo debe funcionar el lavado de ropa. Literalmente en el lavado de ropa están midiendo el secado. Esa competencia me ha parecido divertidísima. Le piden a uno que lave 3 toallas de no sé cuánto tamaño y las pesan antes de lavarlas y las pesan 24 horas después. Entonces realmente están midiendo la capacidad de secado que tiene la casa. Hay que, en microondas le piden a uno Secado natural. no, permiten usar secadora. Lo que pasa es que en las competencias uno tiene que tener claro que unas van un poco en contra de otras, ¿sí? Es como cuando uno toma la decisión, ¿hago ventilación natural o me protejo del ruido? Pues uno en algún momento toma la decisión, o sea, uno sabe que si ventila naturalmente corre el riesgo de que se le meta mucho ruido. Entonces ahí uno dice, si uso lavadora, puede que seque muy rápidamente, pero voy en contra de la competencia de consumo energético. Entonces uno toma la decisión de cómo lo hace, ¿sí? A partir de hacer unos cálculos del balance. En el microondas nos piden calentar 1 litro de agua de tantos grados Celsius a tantos en tanto tiempo. Nos piden preparar unos jugos, descargar el sanitario tantas veces, o sea, la casa debe funcionar como tal. Está todo el tema de comunicación, mercadeo y pertinencia social. Entonces les digo que es tan importante ese componente dentro del equipo, el componente que hace el mercadeo. El diseño urbano. Ahí, ese fue una cosa que la competencia muy claramente plantea dentro de las bases que ese es uno de los factores diferenciadores en la competencia latinoamericana, toda la parte urbana. La primera parte del diseño fue todo ese diseño urbano, pero creo que el concurso se quedó un poco corto en algunas cosas. Por ejemplo, todo el tema de confort no se mide en lo urbano, se mide directamente en la casa. O sea, lo urbano solo se mide a partir de simulaciones. Y todo el tema de confort urbano, en temperatura, ventilación, etc., está elegido dentro de esta competencia, cuando podría haberse incluido dentro de todo para darle mucho mayor fuerza a esa. ¿Sí? O sea, esa termina siendo una competencia a la cual dedicamos mucho tiempo en el diseño y que está muy poco valorada al final dentro del porcentaje del concurso. Este es el tema de innovación y sostenibilidad, que ya Edwin nos explicó con cuidado cómo es que se evalúa. Entonces, bueno, nosotros qué hicimos para atender eso. La primera fue generar como una estrategia, entender que la casa era un medio de
interacción entre el hombre y el medio ambiente, que esa es un poco la función de la casa, y a partir de eso plantear todo el proyecto. Estos son los programas de vivienda de interés social que se producen en Colombia. Esto es en La Guajira, que quienes tengan claro es una zona relativamente bastante desértica, bastante caliente, y ese es el tipo de vivienda de interés social que se produce hoy en día en el gobierno nuestro, entregando muchas viviendas. Hay otras, por ejemplo esta que está en Cali, que está en una zona de vivienda popular, de vivienda de bajos recursos, que se llama Llano Verde, que es esta, muy parecida, que genera este tipo de solución. Contrario a esto, que es lo que uno ve en la vivienda popular hecha por no arquitectos, sino hecha por la gente que sabe cómo es que se debe hacer una casa y cómo es una calle. ¿Sí? O sea, que tienen que las calles son para que los niños jueguen, para que los niños monten en bicicleta, para que se encuentren los vecinos, para ese tipo de cosas. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro proyecto, y esto es lo que están haciendo las constructoras. Hacen una vivienda del tamaño de un estacionamiento. O sea, esa es la escala real. Ese es el tamaño de la vivienda que le están entregando a las personas. Claro, si hay una restricción tan alta de precio, pues no hay otra manera. O sea, realmente nosotros desde la propuesta planteamos que es absolutamente inviable hacer vivienda de interés social sostenible en el esquema de vivienda que tiene planteado el gobierno. Si uno asume que la vivienda de interés social requiere volver propietarios a los usuarios y que los usuarios la paguen, va a ser imposible. Pues la vivienda de interés social puede ser del Estado, o sea, uno no necesita entregarle una vivienda propia a las personas, necesita entregarle donde vivir dignamente. Y eso se puede hacer con el dinero del Estado. No hay que hacer que la gente se meta en un sistema crediticio a 15 años en una vivienda que no le sirve y que como durante 15 años le está pagando el crédito no va a tener cómo modificarla en 15 años y va a empezar a modificarla ya después cuando esté pensionado, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo entendimos la relevancia regional? Hicimos un análisis regional. Ese análisis que muestra cómo el índice de desarrollo humano está directamente relacionado, inversamente relacionado con la posición geográfica. O sea, todos los países pobres estamos en el trópico. Todos. Claro, tenemos esta otra riqueza, que es la riqueza de energía, que es el potencial que busca sacar este concurso adelante. Desde aquí tenemos un montón de recursos que podríamos explotar y que podríamos lograr millonarios vendiéndoles energía solar a los países desarrollados. Hicimos un análisis de la región. Voy a pasar rápido porque si no nos mostrar el proyecto, cómo estamos localizados, cómo es nuestro departamento, la condición geográfica en un valle, entre dos montañas, cerca del mar. Y a partir de eso, esto es Cali. Cali es una foto bastante atípica. En Cali el cielo es normalmente muy blanco, muy lechoso. La humedad relativa es muy alta. Esta visibilidad hay una visibilidad de 30 kilómetros, será muy poco. Normalmente la visibilidad son 2 kilómetros. Hicimos un análisis bioclimático cuidadoso, unos análisis de mapas de islas de calor tomados con satélite, análisis de rostros de vientos, de temperatura, y les voy a explicar cómo va la condición de Cali. Cali tiene una condición en la cual el sol a las fachadas les pega todas. Creo que es un poco la condición ecuatoriana. Ustedes ven, cuando yo estudié bioclimática le decían a uno, haga un edificio con las fachadas cortas, esto es de las fachadas largas norte y sur, y ahí ya es bioclimático. Resulta que en Cali la diferencia entre una fachada como esta, que es la sur,
y esta es la oeste, una recibe el 12% de la radiación y la otra el 18%. O sea, las dos reciben mucha radiación. Está lo obvio, la más radiación recibe la pulgada, ¿sí? Pero es una condición que hace que, aunque el clima nuestro es muy benigno, hay que tener cuidado en todas las fachadas, en todas. Ese es uno de los diagramas que hizo Víctor Jay. Esa es una versión bonita de diagramas porque pues en esa época no había ordenadores así. No, sí, trabajamos con un ordenador que había en la Universidad del Valle, que era del tamaño de este salón, y creo que la capacidad era pues, la de un iPad, algo así. Ni siquiera, ¿cierto? Y tabuló esos datos con ellos. ¿Qué nos dice la condición en Cali? En Cali la oscilación térmica es muy alta, en un día normal, promedio, la temperatura está a las 6 de la mañana en 18 grados Celsius y a las 3 de la tarde en 29-30. O sea, es muy normal tener 11 grados de diferencia de temperatura en el transcurso del día. Lo cual hace que, aunque la temperatura en Cali, el promedio es de 24 grados, como diríamos, confort eterno, todo el año 24 grados. Pues no, o sea, hay confort, o sea, normalmente en la hora de trabajo, digamos, estamos en una zona en la cual hay más calor del que quisiéramos. Es confortable de noche, bastante calor, muy confortable. ¿Y qué nos pide el concurso? El concurso, a partir de esa pequeña formulita de calcular la temperatura adaptativa, el confort adaptativo a partir de los últimos 7 días, ponderándolos distintos, determinar un valor, nos dice que entre esa temperatura máxima y mínima, que si ustedes la ven, la diferencia entre una y otra son 2 grados Celsius, tenemos que mantener la casa todo el tiempo. Y en la medida en que nos pasemos, nos empiezan a dar puntos negativos, o sea, a más temperatura, puntos negativos, y a menos también nos castigan por el calor y por el frío, por ambos lados. Ahí hicimos el cálculo, eso fue lo que nos dio. Tenemos que mantener la casa las 24 horas entre 23.6 y 25.6 grados. ¿Qué es eso? Esa franjita entre 23.6 y 25.6 y máximo 60% de humedad relativa. O sea, todo está por fuera. Hicimos la comparación en el otro gráfico, en el gráfico de Jay, ya exactamente cuántas. Son maneras de verlo. Entonces, a partir de eso, ¿qué se plantearon como estrategias? Unas estrategias básicas, pasivas, de obtener iluminación natural para bajar el balance energético, para tener un balance energético mejor, generar inercia térmica, porque vimos que era la única manera de lograr mantener la temperatura tan constante, generar ventilación controlada para las horas de calor a través de probablemente cruces, torres de viento, y generar algo de enfriamiento evaporativo también en algunos momentos específicos del día, porque la humedad relativa es muy alta. Entonces, con eso hicimos el proyecto. Planteamos una idea de que nuestra ciudad es una ciudad muy horizontal, sigue cada vez creciendo hacia la periferia, y que la manera de generar una ciudad sostenible y sustentable era crecer hacia arriba, no hacia los lados. Se generó una idea de un reuso de una zona, renovación urbana, tratando de generar estas cosas. Lo llamamos un poco casa sobre casa. Es no hacer edificios, sino hacer una casa sobre la otra. Escogimos una zona muy cercana al centro de la ciudad, una zona industrial abandonada, relativamente abandonada, que es el punto donde es la mayor isla de calor de la ciudad en este momento, y se planteó todo un plan maestro, voy a pasarlo rápido, en el cual se hizo un diseño urbano de todas estas manzanas, 25 manzanas, y se seleccionó una para hacer el proyecto ya de la agrupación como tal. Entonces se plantea todo ese proyecto de renovación, todas unas estrategias de cómo agrupar las casas, cómo tratar de generar que la calle se suba al edificio y que una cosa, lo que entendíamos de que uno pudiera tener casa sobre casa y no apartamentos, es tratar de que
Cuando yo abro la puerta de mi vivienda en el piso 8, entienda que estoy en el espacio público. Así el espacio público está en el piso 8. O sea, la estrategia era subir el espacio público para generar esa relación directa con eso que queríamos ver de los niños jugando en el espacio público. Entonces se hizo un módulo de vivienda que se va rotando, generando unos espacios comunes, unos espacios de terrazas, tratar de que un bloque sobre el otro, como estrategia básica bioclimática. Entender que la manzana, nuestras manzanas son manzanas muy cerradas, o sea, la idea es romperlas y generar que el espacio interior de la manzana se use. Y sobre eso se hicieron todos los análisis de asoleamiento, de ventilación, etc. Y este es el proyecto de la agrupación como tal. Es un proyecto de máximo 8 pisos, en el cual generamos, pues eso, no es una torre convencional, las viviendas se van girando unas sobre otras, y el proyecto que vamos a desarrollar como prototipo para construir en la Villa Solar es el último piso de estas viviendas, un poco al estilo del proyecto de Canopea que mostraron ayer, que creo que es el último de la estrategia que están usando todos los equipos. Bueno, ¿cómo funciona la casa en la Villa Solar? La Villa Solar está localizada en el valle. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Mucho? La Universidad del Valle es la universidad pública más grande de la región, en Colombia. Es un campus muy grande, está determinado un sitio donde poner las 16 casas. Bueno, este es el diagrama de la Villa Solar, una zona muy bonita de la ciudad, en la cual va a haber este lugar de exhibición, va a haber una zona de entrada, una glorieta. Originalmente hay estos dos espacios disponibles para dos prototipos en exhibición, uno de la Universidad del Valle y uno de la UNAM. Ahí creo que hubo un malentendido, UNAM nunca le dijo que iba a ser un prototipo y Univalle dijo que sí, pero al final ya no existen estos dos. Hay dos equipos que ya se retiraron, entonces Univalle va a usar uno de estos lotes, no me acuerdo cuál es. El nuestro es este, tenemos el mejor de todos. Ustedes de entrada, en el sentido de acceso, es la primera casa que se ve, ojalá nos quede bonita por aquí. Y ahí está como quedamos al final todos repartidos. Nosotros estamos acá, todas las casas están ubicadas en este sitio, las 16, y al fondo está toda la parte general de auditorios, salas de prensa. ¿Qué se hizo con la casa? El concepto de la casa es... La casa parte de un concepto básico y es... Nosotros en nuestra condición en general no necesitamos protegernos del clima. O sea, el clima para nosotros no es un enemigo. El clima para nosotros es un aliado en la condición en la que estamos. Y la casa como tal lo que debe hacer es eso, generar una interrelación entre el usuario y el medio ambiente. O sea, la casa no cumple la función de proteger del medio ambiente, porque eso asume que el medio ambiente está atacándonos, que no nos está atacando, y mucho menos en nuestra condición geográfica. Se ha retomado un poco la idea de las casas, lo que nosotros llamamos las haciendas vallecaucanas, que son las haciendas de la colonia, en la cual hay un núcleo central con unas zonas de corredor habitable alrededor, que terminan siendo las zonas más usadas de la casa. Son esas zonas que generan esa relación con el exterior. De hacer una reinterpretación de eso, en el cual tenemos un núcleo central, es una sombrilla, en última, que hace lo que hace una sombrilla. Evitar que nos entre mucho sol y evitar que nos entre mucha agua. Simplemente esas dos cosas. Con eso tenemos casi todo resuelto. Entonces, bueno, la casa está planteada de esta manera, es un núcleo central que se va levantando. Originalmente las estrategias eran estas, íbamos a generar una inercia térmica con agua, íbamos a generar unos sistemas de autotranspiración en la vivienda,
Y con eso logramos hacer este proyecto. Pero después llegaron las reglas finales. En ese momento le pusimos un nombre a la casa se llama la Casa Lero. Las reglas finales nos dicen cómo es el calendario de competición, los 9 días que tenemos para armar, los 12 días que tenemos de exhibición, por una cosa muy detallada, la cual aquí, por ejemplo, nos dicen en qué momento nos van a medir la temperatura, cuántos puntos se obtienen cada día, pero también ahí está en qué momento hay que prender la licuadora, en qué momento hay que lavar ropa, etc. Y eso lo usamos con los gráficos de cálculo, con esta gráfica climática muy sencilla. En eso sí quiero mirar un poquito de detenimiento. O sea, la curva roja es temperatura, la curva azul es humedad relativa, ustedes ven, y las franjas azules son las horas en que nos van a medir. Si ustedes ven aquí, estas dos rayas son las líneas de confort que ellos nos piden, los 2 grados que tenemos para jugar con ellos. Si ustedes ven, cuando estamos en la línea de confort es cuando nos van a medir. Nos van a medir siempre cuando estamos por fuera. Entonces, en ese momento tomamos una decisión básica, y es, en esa competencia no le íbamos a hacer caso a eso. Asumíamos que esto es un proyecto académico, lo que nosotros queremos es que los estudiantes aprendan cosas. Decirle a un estudiante que tener la casa a las 4 de la mañana en 20 grados es malo, pues no lo podemos hacer. O sea, nosotros como docentes no podemos decirle al estudiante no dejen que su casa esté a 20 grados a las 4 de la mañana. Entonces decidimos que en esta competencia, si vamos a perder esos puntos, los perdemos. Pero que lo que nos interesa es que el estudiante entienda el problema, entienda que a esa hora es ideal tener la casa en 18, en 19, o en 20 o en 22. ¿Sí? Inclusive tener el 24 es malo. O sea, en 24 grados Celsius a las 5 de la mañana está haciendo calor. ¿Sí? O sea, uno no puede echarse una cobija encima, no puede abrazar a la esposa, nada de eso. Nada. Entonces decidimos que esa competencia, esos puntos los perdíamos. Pero también decidimos que perdíamos todos los puntos de la competencia de humedad relativa. La humedad relativa en Cali llega a menos del 60% únicamente entre 2:30 de la tarde y 3:30 de la tarde. El resto del tiempo está por encima. Y es tolerable. Claro, hay momentos muy altos de humedad, pero una humedad relativa en Cali del 70% todos estamos acostumbrados. Cuando está el 70% sentimos que está seco el clima. ¿Sí? Entonces asumimos que ese tampoco queríamos ganarnos esos punticos, que preferíamos que el estudiante entendiera qué es lo que hay que hacer en Cali. Entonces decidimos eliminar una cantidad de estrategias y dejamos unas básicas. O sea, nuestra casa es 100% pasiva. 100% pasiva. Es una casa que busca hacer eso, un alero, esta especie de sombrilla. Estos son los planos de la casa. Hay un núcleo central en el cual están concentrados todos los servicios: baño, cocina, zona de ropas. Una zona muy grande que es la que hace toda la relación entre el interior y el exterior. Es lo que se llama, nosotros lo llamamos antejardín en una casa. En una casa que está en primer piso, es ese espacio entre la calle y la casa. Entonces queremos generar una casa que en el 8º piso tenga antejardín. Y aquí hay una zona de alcobas en las cuales estos muebles no son muebles, de verdad se mueven y permiten cambiar la configuración de las alcobas. O sea, es un gran espacio acá y moviendo los roperos, closets, les decimos nosotros, podemos volver a las alcobas de 3, una más grande que la otra, etc. Y volvimos un poco a qué queríamos hacer como casa y entendemos que esa es la casa del trópico, realmente. Es una casa en la cual la fachada es ventilada, es un tejido que permite el paso del aire permanente. O sea, en las condiciones de alta temperatura y alta humedad, la ventilación cruzada natural soluciona casi todos los problemas. Tratar de generar una casa hermética, cerrada, que era la primera estrategia. En la inercia, no sé qué, decidimos renunciar a eso y apostarle a una casa distinta. Una casa que creemos que eso sí tiene relevancia tropical. No va a quedarnos así, es bastante más contemporánea, con una idea básica. Entendimos que nuestra casa es muy pequeña y que nosotros podemos aprovechar la fachada
para ampliarla, para generar más espacios habitables. Y esto lo hacemos así. La fachada tiene diferentes maneras de operarse. Puedo abrir una pequeña rendija en la cual tiene una vista a la altura del ojo sentado, pero también puedo levantar eso y generar una leve, una apertura mayor. Pero también con un dispositivo relativamente sencillo puedo hacer esto, y es extender como un balcón en el cual puedo ampliar la casa. Vista por el otro lado es esto. Y estos son ya los renders finales de lo que tenemos en este momento. Esto es como está hoy en día la casa en el diseño. Estamos muy contentos de cómo está quedando. Bueno, cómo está quedando en los planos, porque no hemos todavía puesto la primera piedra. Sí, es un poco un transformer. Y aquí, creo que lo leo. Yo lo voy a sacar del otro lado. Simplemente lo dejo mientras. Video muy cortico. De cómo van a pasar. Bueno, listo. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, lo único que queda por decir delante de las preguntas es la exposición de la casa, o sea, el evento central del Solar Decathlon inicia el 3 de diciembre y termina el 13. Y esperamos que muchos de ustedes vayan a Cali a ver nuestra casa y las otras 14 exhibidas y vean eso que decía ayer Edwin, que es una oportunidad única. Es uno ver una al lado de otra con poquitos metros de separación, 15 propuestas diferentes de sostenibilidad, de bioclimática, con estrategias completamente distintas, y poder entender de verdad cuáles están funcionando mejor y cuáles no, con una estrategia de verdad aprender de este tema. Bueno, antes que nada, felicidades, definitivamente es un esfuerzo muy interesante, está trabajando contra reloj. La parte pedagógica de investigación es muy valiosa. Le da una aportación importantísima a la universidad y obviamente al equipo de trabajo que son los alumnos. Entonces, en ese sentido, felicidades. Obviamente, para no es casual que se estén presentando este tipo de temas en el coloquio, que se haya presentado el video en la inauguración de ayer. La intención de parte del Ibero, Ciudad de México, sí es definitivamente empezar a generar ciertas sinergias. Fueron muy valientes ustedes al entrarle, prácticamente solo después buscar esta asociación con otra universidad. Entonces la idea es precisamente presentar una red en que cada uno de nosotros vaya midiendo las fuerzas para en un momento saber cómo podemos entrarle a este tipo de cuestiones. No es necesario que se entren solos, o sea, podemos unirnos varios, pero obviamente lo que tenemos que hacer es marcar de forma muy clara cuál es la estructura, la generación de equipos. Esta parte de la logística que tú mencionaste es valiosísima, ¿no? La estructura de la investigación. Entonces creo que hay una cantidad de cosas que son súper nutritivas para todos los miembros de la red que estamos aquí. Entonces, muchísimas gracias. Iván, y bueno, felicitarte de igual forma, un proyecto que representa mucho esfuerzo, y me gustó la frase de decir
lo más difícil es armar el equipo, no trabajar en grupo. Y de ahí, bueno, vienen muchas preguntas que en todo el proceso que nos presentaste que yo quisiera hacer, pero una que me llama la atención es ¿qué cambios harías? Nos presentaste tu equipo que formaste y son 6, 7 disciplinas. Yo empecé a generar algunas ideas de cómo podemos trabajar inclusive al propio interior de nuestra universidad con otras carreras, con otras facultades, y yo creo que lo interesante es trabajar cómo hacer entender a las demás carreras, a los que participen en proyectos de este tipo, y qué cambios harías, qué disciplinas te faltaron ya en un proceso arrancado, y esa sería mi pregunta. A ver, a nosotros, en general, creo que nosotros armamos un equipo bueno. Me parece que es bastante completo y ha generado una realmente transferencia de conocimiento entre los estudiantes de diferentes disciplinas. Ese, digamos, es la ganancia de este proyecto al final, siempre. Y es que lograr sentar en un lugar de trabajo como 40 estudiantes, todos de distintos, o sea, pero no todos de distintas, pero de 6 diferentes disciplinas, a trabajar en un solo proyecto es bastante complicado. O sea, poner 12 arquitectos a trabajar en un solo proyecto es dificilísimo, ¿sí? O sea, juntar 12 egos alrededor de una sola idea es muy, muy difícil. Y ahí es donde está la ganancia. Yo creo que a nosotros nos faltó ingenieros eléctricos. Y está claro, el concurso es un concurso de energía eléctrica, así está concebido como tal. Y nosotros tenemos ingenieros electrónicos en los cuales ellos no logran entender el tema eléctrico. Ellos llegan hasta la generación fotovoltaica y ahí paran. No saben hacer construcción, no saben hacer este tipo de cosas. Eso es lo que, digamos, me haría falta. En el equipo nuestro no hizo falta una disciplina. Hizo falta esa disciplina, pero no una cosa general de estamos faltantes de disciplina, no. Estamos faltantes en experiencia de los estudiantes. Creo que parte de lo que aprendimos y que nos equivocamos es trabajar con 39 estudiantes de pregrado. No es tan fácil para este proyecto. Pero nosotros ninguno tenemos maestrías, o sea, no tenemos programas de maestría ni de especialización que nos permitan alimentar el proyecto. Eso debemos haberlo suplido con profesores. Muchos de los equipos tienen 8 faculty advisors o algo similar. Nosotros apostamos a tener solo uno. Si hubiéramos tenido 8 faculty advisors, hubiéramos logrado una mayor integración de muchas cosas y nos hubiera rendido muchísimo más en el trabajo. Nosotros al final tuvimos que salir a buscar fuera de la universidad apoyo en ciertas disciplinas, por ejemplo en la parte eléctrica. Buscar un contratista eléctrico que nos hiciera los diseños eléctricos y se los donara al equipo. ¿Sí? Nos hizo falta profesionales, creo. La composición de los equipos, él es experto en eso, tiene tablas y cómo están conformadas. Normalmente el grueso de los equipos son estudiantes de maestrías, ¿cierto? Más o menos la mitad. Realmente hay una buena mezcla, excepto algunos casos específicos son todos pregrados, pero realmente hay una buena mezcla de maestría y pregrado, de buena maestría, pregrado y doctorado, pero sí, depende del nivel de la universidad. Por eso es así. Aprovecho para felicitarte directamente la palabra. Públicamente tengo que felicitar a Iván y al equipo porque sé cosas que ustedes no saben, que son temas de plazo y situaciones específicas de Colombia, que hacen que todo el reto, que es eso de cálculo, sea todavía mayor en Colombia. Y la valentía del equipo y llevarlo a este nivel, y ya en diciembre pues, ponerlo allí, pues es de felicitarlo a todos y a ti personalmente, pues sé que te he puesto de manera personal en el tema, que lo sé, se siente cuando hablas, cuando comunicas, y te felicito mucho a ti y al colectivo para hacer la presentación también. Y de paso, si puedo añadir algo, lo que sea, aunque sea a nivel psicológico, claro, me llamas y subo una videoconferencia y tengo muchas cosas que están pasando porque siento que es importante
que ellos sepan que lo están haciendo bien, que han hecho un buen trabajo y que lo que falta ya es muy poquito, que hay que unir los esfuerzos ya finales y usar el para garantizar. O sea, es normal que estemos todos ahora un poco nerviosos y los plazos que se están viendo encima, bueno, pero bueno, es una razón para negociar. Allí primero, ¿sí? Felicitarte y obviamente qué esfuerzo más importante que están haciendo. Yo tengo algunas preguntas. Recientemente, la semana pasada estuvimos en una reunión con las tres universidades jesuitas de Centroamérica, que son las dos UCAS y URL. Platicamos un poco al respecto de esto del Solar Decathlon. Comentó en un momento la UCA de El Salvador que ellos trataron de postularse para esta de Cali, pero creo que no fueron aceptados. Ahí planteamos la posibilidad en algún momento de poder hacer un esfuerzo regional, posiblemente centroamericanos, para participar. Sin embargo, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, ¿quién financia? O sea, digamos, tanto el evento, pues ya veo que son 12 días, más el montaje, etc. Me imagino toda la parte de logística de eso. ¿Quién financia el desarrollo de las propuestas? Porque por ahí comentabas que el costo debía ser $50,000, ¿verdad? Por el prototipo. ¿Se recibe algo de parte de la institución Solar Decathlon? Como en otras, yo sabía que en otras oportunidades sí se recibió cierta cantidad. Eso sería por la parte de costos. Por otro lado, ¿cómo se gestiona la parte de poder tener un Solar Decathlon en un país específico? ¿Y cómo es el proceso de postulación de una institución para poder participar? Entonces, esas son como las... Okay, bueno. Dos las contesto yo, la otra les doy la palabra a Edwin ahorita ahora que la contesta. Bueno, la idea de participación conjunta me parece que es una buena idea. Ayer lo conversábamos, no sé si ya... Es como los hijos. Cuando yo quería tener hijos, yo decía que uno son muy poquitos y dos son muchos. Pero también en el equipo creo que uno es muy poquito y dos ya se vuelve una cosa en la que no solo me toca lidiar con entender cómo, digamos, cómo mediar con otras facultades dentro de la universidad para entrar a mediar con otra universidad. Ahí realmente hay una cosa que es clave y es entender que uno tiene que entender que hay una cabeza del equipo y que la cabeza del equipo debe ser la cabeza de las dos universidades. Nosotros en eso hemos fallado. O sea, realmente no se ha logrado tan bien como quisiéramos esa idea de que los estudiantes de la otra universidad entiendan que yo soy el profesor líder, ¿sí? Porque no hay esa relación directa. Entonces, a veces trabajar en equipo tiene esas complicaciones. Pero, pues, vuelvo y lo digo, todas esas dificultades lo que hacen es generar oportunidades de cosas nuevas y aprendizajes. Entonces, en eso celebro que busquen asociarse, me parece que es mejor, ¿sí? Respecto a la financiación, la limitación de $50,000 es una limitación del presupuesto de la vivienda en el esquema ya de agrupación en 120 viviendas por hectárea. O sea, hay que hacer un cálculo de presupuesto y decir el costo de esa vivienda cuando construyamos 120 o 200 va a ser más o menos máximo $50,000. El costo del prototipo, entendido como un prototipo, puede llegar a ser hasta $200,000 dentro de las reglas del concurso. Nuestra participación, esto que se puede contar aquí porque aquí estamos en la casa, nuestra participación vale $225,000. Más o menos. Eso nos vale a nosotros participar en el concurso. De esos, $80,000 los entrega el Solar Decathlon, pues directamente lo entrega la alcaldía de Cali. Y lo entrega, originalmente habían previsto entregarlo en 3 montos, 2 de $30,000 y uno de $20,000 al final. Perdón, originalmente eran 2 de 35 y uno de 10 al final. En la mitad del camino decidieron entregar 2 de 30 y uno de 20. Sí, 2 de $30,000 y uno de 20, y después también, después de que llevábamos 3 meses de retraso en la entrega de los primeros $30,000, dijeron no, les vamos a juntar 60,000, entonces nos entregaron 60,000 hace poco, y los 20,000 nos los entregan al final, después de acabar, como garantía un poco.
El resto del dinero, cada una de las dos universidades puso el equivalente por allá de 16.000 o 17.000 dólares, o sea, entre las dos sumamos 30, o sea, ahí llevamos la mitad de lo que vale. La otra mitad se consigue a partir de patrocinios. Entonces hay que salir a buscar empresas de la construcción que estén interesadas en entregar los paneles solares. O sea, lo que hay que decirle a la gente es: le ofrecemos una casa donde probar sus paneles solares y demostrar que los suyos son los buenos y los que cumplen las reglas del concurso. Pero así hemos conseguido los paneles solares, los calentadores de agua, todos los aparatos eléctricos están financiados, la cubierta está financiada, o sea, una empresa que está interesada en demostrar que el factor de resistencia térmica que ofrece en su casa es el real, en su catálogo es el real. Entonces todo ese dinero hay que gestionarlo a partir de patrocinadores. ¿Cómo postularse? Pues la convocatoria es una convocatoria abierta. Yo me di cuenta de eso. Yo en ese momento era profesor medio tiempo en Univalle y medio tiempo en Javeriana, y pues sabía que Univalle estaba muy metido en el tema de la gestión del proyecto como socio de la alcaldía, y pues yo me enteré que habían abierto la convocatoria. Pero la convocatoria es una convocatoria pública abierta a todas las universidades, y las universidades presentan esa propuesta simplemente. ¿Siempre se hace en un mismo momento del año, digamos, esa convocatoria? No, varía un poquito. En este momento lo que está pensado, creo, ahorita me corregirá si me equivoqué, es que en los años impares va a haber la idea es que haya Solar Decathlon en Estados Unidos y Solar Decathlon en Latinoamérica. Y en los años pares, Solar Decathlon en Europa y no sé si Asia o Medio Oriente, uno de los dos. Normalmente, digamos, en este momento, hoy es la inauguración, ¿no? De California, de Solar Decathlon en Estados Unidos. Hoy abren las puertas de la Villa Solar y pues nosotros tenemos 2 meses de desfase respecto a ellos. O sea, creo que siempre es una época similar, es en verano, siempre, ¿cierto? En inicios de otoño, más o menos, ¿cierto? En otoño. Luego ha sido verano y yo tengo okay. Ya como postular una ciudad para ser sede, si me toca decir a Edu, yo no sé. No, sí, la convocatoria generalmente se abre para cerrar ese tema. Una vez termina la competición este año y se abre ya la del próximo. Si todo está en plazos, en Cali terminarían en diciembre, que es que ya en enero habría la apertura de la próxima. Si ya se tiene claro dónde va a ser el próximo evento. Aquí, para postularse como ciudad en Latinoamérica había que hablar con Cali, porque ellos son una misión de acuerdo con Estados Unidos. ¿Y qué implica ser sede? Que te van a pagar todos los costos. Es decir, hay que buscar si van a seguir con los mismos apoyos, si son 20 universidades a 80.000 cada una, pues hay que buscar 1.6 millones para universidades, hay que buscar dinero para pagar a todos los organizadores que estén envueltos, hay que buscar dinero para toda la infraestructura que haya que hacer en el lugar, y o sea que es un presupuesto que en Estados Unidos son 10 millones de dólares por evento. En Cali fueron 3. Sí, en Cali son 3. Al principio tampoco creían que eran menos, pero sí, como 3 millones de dólares. Sí. Entonces, estamos hablando de un evento que en Latinoamérica estaría por ahí 3.5. Entonces, eso, si tenemos un apoyo gubernamental, ya sea a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno regional, pues se puede hacer. Yo creo que Cali ahora mismo está posicionada como ciudad a nivel mundial, pues es un buen mecanismo. No solo con unos proyectos que ya tiene relacionados con sostenibilidad de la ciudad y todo eso, pero con Solar Decathlon pues se consolida Cali como pionera en Latinoamérica en diversos temas, y yo creo que otro país preguntaría también estar en México, por ejemplo, es un país idóneo también para este tipo de cosas. También están buscando como sede, Uruguay, Chile, pues todos los países quisieran. Pero bueno, lo que tenés que tener es un apoyo muy claro a nivel institucional, idea de dónde va a salir ese dinero y comunicarte, en el caso de Latinoamérica, comunicarte con la persona de Cali y mostrar si tenemos interés y seguir adelante.
Sí, algunas preguntas. Como ahorita explicaban que en ciertos momentos se hace el concurso. Bueno, antes felicitarte porque qué valiente de ser el único maestro. He visto los equipos que normalmente se conforman con mucha gente de la facultad, ¿no? De diferentes facultades, entonces pues sí está complicado. ¿Cómo le hacen? A ver, si se planea el evento para el verano, para inicios de otoño, donde van a tomar mediciones en esos momentos, ¿están diseñando para ese momento? No sé si me explico, porque sería, ahorita incluso vi la inclinación de las celdas solares, que para ustedes deberían ser 3 grados, ¿no? Y las veo inclinadas, no sé si en ese momento el sol está así. O sea, planean para diseñar para el momento que les van a tomar las mediciones. Sí. Sería... A ver, cuando iniciamos el proceso, y eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta haciéndolo, es que en el diseño urbano pensábamos que nos iban a evaluar el diseño urbano con mucho más peso, digamos, dentro de la competición. Después nos dimos cuenta que al final lo que nos iban a evaluar era el prototipo. O sea, el prototipo son 9 de las 10 competencias y solamente uno incluye el diseño urbano. Y siempre tuvimos muchas dudas respecto a si en la villa solar nosotros deberíamos simular las condiciones urbanas. Por ejemplo, ponerle un vecino o hacer que la casa por un lado no tuviera ventilación porque va a tener otra vivienda pegada, ese tipo de cosas. Y la respuesta del concurso siempre fue: usted tome la decisión. Al final tomamos la decisión de que el diseño urbano ya lo hemos hecho, ya le hacemos una apuesta a esa competición con lo que entregamos en febrero y que nos íbamos a concentrar en las otras 9 competiciones en el prototipo. El tema de los paneles fotovoltaicos, como ejemplo, nosotros pusimos los paneles fotovoltaicos para diciembre, para que sean los más eficientes en diciembre. Entonces están inclinados 22.5 grados, mirando hacia el sur. Exactamente así, pensando en que en ese momento nosotros vamos a estar muy cerquitica al solsticio, vamos a tener la máxima eficiencia. Claro, uno ve esa casa y dicen: están mal puestos los paneles. No, están bien. Están bien para esa semana. Sí, hay un tema que es la evaluación del jurado de energética, pues toma en cuenta todo el tema de simulaciones y análisis que se hace para el PLM anual y el consumo estimado anual y la producción estimada anual, el balance anual. O sea que una cosa es lo que pasa en la villa y se va a evaluar, pero otra cosa es lo que se supone que va a pasar en el año. Entonces, o sea que va cuidando un poco las dos áreas, porque tenemos que 2 semanas de revisión no son significativas para el comportamiento de 2 semanas en el año. O sea pero sí que da paso a una reflexión interesante y a una colección de datos que también puede ser muy interesante. ¿Y las mediciones se toman con todo abierto, cerrado, o es dependiendo del momento? Hay posibilidades de modificar la casa durante el día. Le dan a uno unas horas en las cuales uno puede entrar como equipo a hacer ciertas modificaciones en la configuración de la casa. Sí, porque... O sea, yo la puedo cerrar de noche si quiero y puedo abrirla de día, y siempre y cuando cumpla con el horario que me da el concurso para hacer ese tipo de modificaciones. Claro. Sí. En México la norma nos dice de 20 a 25 grados confort, te dan 2 grados más y pones un ventilador, así dice la normatividad. Pero llegas, se de los alemanes, dices que hay que dejar todo el médico, lo que comentabas, y el puro equipo de sistema acondicionado cuesta lo que nos cuesta una vivienda en México, que es de $15,000 a $20,000. Entonces se vuelve inviable. Por eso preguntaba si es una casa real, que se abre todo, ahí toman las mediciones. Sí, o sea, hay la posibilidad de modificarla. Estrategias que te cierras y se abre ya. Creo que lo explotas. Porque ahora si está calentando mucho y está fresco fuera, ahora está. Sí, o sea, nosotros... Si de noche, si pones fresquito, la cierras. Es una cosa que nosotros asumimos, sí. Es una vivienda 100% pasiva, y una vivienda 100% pasiva requiere un usuario 100% activo. O sea, para que la vivienda pasiva funcione se necesita que el usuario sea activo, que el usuario no se quede con un control remoto moviendo dispositivos, sino que sea capaz de pararse y empujar una ventana y ese tipo de cosas.
Ya no dejes, déjame permiso a él. Vamos un poco retrasados. ¿Cómo? O sea, como suficiente. Hay de dos moles. Se piden unas tortas que vemos aquí, o sea, no hay hora de comida como tal, para poder seguir con la dinámica. Y dos, de todas formas, las inquietudes que tienen, va a haber tiempo para platicar con él en particular. Precisamente las dinámicas de facilitación de la ahorita o del workshop, se trata en este momento de lanzar una pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, valdría la pena, no sé, plantear qué posibilidades operativas, esa sería la pregunta que pongo sobre la mesa, qué posibilidades operativas creen que la institución a la cual representan tiene posibilidad como para participar, ¿no? Operativas, administrativas, ¿cuál sería la aportación? ¿Cuáles serían los argumentos de persuasión en un momento dado para convencer a la universidad en un momento dado? No en esta edición obviamente, sino en alguna que siga, ¿no? Creo que por ahí va el asunto y obviamente en esto podríamos después empezar a trabajar de forma mucho más específica. ¿Qué opinan de las preguntas anteriores? ¿Les parecen bien aquellas? ¿Cuál es la postura de la herramienta digital? A mí hay una pregunta que me interesa debatir y es una cosa que siempre me ha inquietado en este concurso, es cómo mediar la misión de la universidad en términos de que lo que busca es enseñar y volverlo un evento completamente académico, contra un poco la visión competitiva del concurso que nos logra meter en una cosa, así no quisiéramos, cada vez lo mete uno más en la cosa que hay que ganarse. O sea, esa pregunta de definitivamente renuncio a esta prueba en bien de lo académico, ¿sí? Parece que eso es una cosa que es clave y creo que mucho más en nuestras universidades, ¿sí? Que tienen muy clara la vocación de servicio, tienen muy claro la excelencia humana y académica, las dos, no solo la competitividad como tal, tan fuerte como la tienen otras universidades. Es un punto interesante que igual creo que sí vale muchísimo la pena poder discutirlo, porque esa cuestión que raya casi en el romanticismo, ¿no? Puede hacer que muchas autoridades digan para nada. O sea, porque yo necesito precisamente posicionar a la universidad en un ranking en el que no está, o sea, distintas cuestiones que se puede ver muy interesante la discusión, ¿no? Y creo que vale la pena que en el momento que se reflexionen estas preguntas sobre la capacidad precisamente de gestión, de operación de la propia participación potencial de las instituciones que estamos aquí, versus la otra cuestión, la parte de la ética académica versus esta cuestión del posicionamiento de la marca. Piensen no solamente como académicos, los que tengan alguna función administrativa, vale la pena que metan ese chip para poder en un momento dado contrapuntear a la postura académica y llegar a una posible solución. Lo que sigue ahorita, por favor, es durante los próximos, van a ser 10 minutos nomás, con las preguntas, anoten en el cuaderno las posturas, lo que reflexionen, y regreso yo en 10 minutos para armar los grupos y empezar a Ahí está bien.